Se dice que en Uruguay nunca pasa nada, pero en un gobierno donde el presidente es médico, en la seguridad como en la salud, más vale prevenir que curar. Con la llegada de Tabaré Vázquez, la seguridad presidencial empezó a cambiar. En enero, se creó el Servicio de Seguridad Presidencial, dirigido por el prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez. El servicio se encarga de custodiar personas y lugares. En la residencia particular del presidente hay un patrullero las 24 horas, una camioneta del ejército, rejas, 2 custodias, 4 cámaras y 2 perros Doberman. La seguridad misma ya que se retire. Yo no creo que tienen más nada que filmar. Ya filmaron la casa y eso, así que les pido que se retiren. ¿No se puede estar acá? No, puede estar cualquier persona, es libre. Pero por seguridad les pido que se retiren. Hasta ahora, la seguridad presidencial estaba a cargo exclusivamente de la policía y del ejército. La seguridad no fue un tema durante el gobierno de Valle. No fue un tema. Nunca realmente fue un tema de preocupación. Sin embargo, para Vázquez es distinto. El mandatario llegó con 20 custodias de su confianza que lo acompañan desde que comenzó su carrera política y que al sumarse a la Guardia Presidencial recibieron el grado de agentes. Estos custodias no eran policías, por eso recibieron instrucción y entrenamiento por parte de especialistas israelíes. Estos agentes lo acompañan a todos lados dentro del país y también lo acompañan fuera del país, cuando el presidente viaja. Pero ellos no son los únicos que arman las valijas con el mandatario. Vázquez viaja siempre acompañado por su médico personal, que lleva consigo un desfibrilador como parte del equipo de reanimación. El presidente también viaja con su propio banco de sangre. Cada vez que el mandatario sale del país, debe acompañarlo obligatoriamente al menos un custodia que tenga su mismo grupo sanguíneo. ¿Y qué pasaba con otros presidentes? Sanguinetti también viajaba acompañado por su médico personal, mientras que Lacalle jamás llevó a su doctor. ¿Y Valle? El presidente viajó con un médico personal en 4 oportunidades. Cuando fuimos a China, cuando fuimos a Japón, cuando fuimos a Angola y cuando fuimos a Italia. Fueron las 4 veces que entendimos que por el número de delegaciones o por el país que íbamos, era necesario llevar un médico. En total, el presidente Vázquez viaja acompañado por unas 10 personas, entre el médico, 2 o 3 custodias, su secretario privado, el representante de CEPREDI, el edecán y los ministros que lo acompañan según el caso. Con el fin de ahorrar dinero y tiempo en los traslados de Vázquez, el gobierno está pensando en comprar un avión presidencial. Se está analizando la compra de un jet bimotor Legacy a la empresa brasileña Embraer. Este avión tiene capacidad para entre 10 y 20 personas y sería operado por la Fuerza Aérea. Este avión cuesta unos 20 millones de dólares. Como forma de pago, el Poder Ejecutivo prevé entregar una nave de la Fuerza Aérea que vale entre 2 y 3 millones de dólares. Pero al costo del avión hay que sumarle los costos de funcionamiento. Hagamos números. Cada hora de vuelo del avión cuesta entre 1.500 y 2.000 dólares. A esto hay que agregarle el entrenamiento para los pilotos que lo operen, el salario de las azafatas, viáticos para el personal en el país de destino, catering a bordo y los servicios de aeropuerto. En 2005, Tabaré Vázquez viajó a 9 países. ¿Y cuánto se gasta hoy en un viaje presidencial? Por ejemplo, si consideramos un viaje a Washington,
El pasaje en primera clase del mandatario cuesta unos $13.600, más los boletos en ejecutiva de los ministros son $21.300 más otros 6 pasajes en económica son otros $7.560, lo que en total suma unos $42.500. A modo de ejemplo, para justificar los 20 millones que cuesta el avión, el presidente debería hacer 94 viajes de este tipo por año. Y esto sin tener en cuenta los gastos de funcionamiento. ¿Y cómo era antes? Uruguay tuvo un avión presidencial Learjet de 8 plazas durante la dictadura, pero con el restablecimiento de la democracia, el aparato se vendió. Desde entonces, los presidentes viajan en vuelos de línea o en aviones de la Fuerza Aérea. En el caso del Hércules, como se trata de un avión de carga, cuando viaja un mandatario, se le hace un acondicionamiento VIP. Sí, nosotros viajábamos siempre por avión de línea, salvo casos de viajar a países vecinos, que a veces lo hacíamos con un avión de Fuerza Aérea, un aviocar o una cosa así. Pero si no, en un avión de línea. El ex secretario de Valle fue más allá y opinó sobre la posible compra del avión. Para mí es muy costoso. Por lo tanto, ahorro no es. Bueno, ganancia en tiempo. Creo que tampoco. Sí que tuvimos que esperar muchas veces en los aeropuertos. Y bueno, sí, esperamos 4 o 5 horas las conexiones. Pero eso no justifica la compra de un avión. Con la experiencia que uno tiene de 5 años de estar en la presidencia, yo creo que es absolutamente innecesario. Además de las medidas que se toman cuando el presidente viaja fuera del país, el gobierno también tomó otras precauciones dentro de fronteras. En Suárez, donde el presidente instaló sus oficinas, hubo reformas. Se cambiaron 2 viejos portones de entrada y se levantó una casilla de vigilancia con vidrios blindados, guardia permanente y cámaras de seguridad. Y en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, también hubo cambios. Allí se prohibió navegar por el río San Juan, una zona que utilizaban veleros turísticos argentinos para recalar. Recibíamos una regata todos los años en Semana Santa que venía desde Buenos Aires y terminaba en San Juan de Anchorena, donde siempre se le pedía al presidente que entregara el trofeo. Venían muchos yates, saludaban al presidente, conversaban con el presidente. O sea que el San Juan se podía navegar libremente en ese... No solo se podía navegar, sino que, reitero, hay un evento deportivo todos los años que venía una regata acompañada también por yates y por embarcaciones, donde el presidente era el que daba el premio al ganador. A veces con el presidente salíamos a caminar ahí y él le gustaba mucho ir hasta el puerto y a ver, le gustaba, como él es muy del mar, le gustan mucho los barcos, entonces preguntaba, ¿y qué fuerza tiene? ¿Cómo es? ¿El velero? El presidente iba dentro de su recorrida así, hablaba. Además, se prohibió volar por encima de Anchorena, una zona aérea que antes era restringida, pero no prohibida. ¿En esa época se podía volar por encima de Anchorena? Sí. ¿No había prohibiciones? No, ninguna. Y mientras los entendidos toman todas las precauciones para proteger al presidente, en las últimas semanas se produjeron varios incidentes de inseguridad en su entorno directo. El domingo 2 de julio, la oficina del presidente en La Española fue revisada por desconocidos. Ese mismo día fue asaltada la casa de Gonzalo Fernández, el secretario de la presidencia. Le robaron joyas y electrodomésticos. El miércoles 5 de julio asaltaron la casa del sobrino del presidente. Y el viernes pasado, 2 menores entraron a la clínica Cor, donde trabaja el mandatario, y robaron dinero de la recepción. Y sí, el gobierno dice que en materia de seguridad más vale prevenir que curar. Pero siempre queda un margen para lo imprevisible. Y si no,
que le pregunten a la calle. La única situación de más tensión fue cuando viajábamos a la Antártida, que se nos rompió el techo del avión. El Hércules. El Hércules. Ahí sí fue una situación bastante complicada porque no sabíamos en realidad qué pasaba, ¿no? ¿Y ahí qué había para hacer desde el lugar de ustedes como custodia? Y ahí nosotros rezar, porque en el aire no teníamos nada que hacer. Encomendarnos al Señor y bueno, y fue lo que hicimos en ese momento. Claro, no había no teníamos. No había manera. Nosotros no teníamos posibilidad ninguna.